El abuelo Luca, este personaje es uno de los más importantes durante la guerra contra Omocat, fue la mano derecha de Maunix en la guerra, sin embargo no fue su único enfrentamiento, ahora desarrollaremos todos sus niveles de poder que aunque no son muchos, son bastante respetables. Empezaremos con el abuelo Luca base, este había recorrido toda la pampa a caballo junto con Martín Fierro, el poder del abuelo Luca en estos momentos era solamente de 54, ya que no había entrenado lo suficiente para poder desarrollar más poder, en estas instancias se enfrentó contra el bombero por primera vez, este saliendo perdiendo ya que el poder del mismo era abismal para el abuelo Luca, pero luego de esta derrota el abuelo Luca decidió realizar uno de sus viajes más peligrosos, el viaje por el sendero de los infiernos, para poder conseguir su arma más poderosa hasta la fecha, la cual fue su machete, el poder de este machete hace que el abuelo Luca pase a tener casi 400 millones en solo su estado base. Tras conseguir su arma más fuerte, este emprendería un viaje sin descanso para encontrar al bombero otra vez, pero esta vez estaba preparado para derrotarlo. Durante su viaje el abuelo Luca ayudó al gauchito Gil a escapar de servida en la frontera con los militares, el gauchito Gil muy agradecido lo invitó a tomar una copa de vino, sin embargo este no era cualquier vino, sino que era el vino de la vida, lo que haría que el abuelo Luca aumente su poder un poco, además de conseguir el extra de que ahora no podía morir por edad, pero aún podía ser asesinado por alguien más, el poder del abuelo Luca pasaría a ser de 450 millones. Luego de conseguir vida eterna, el abuelo Luca volvió a la pampa para enfrentar a los indios que querían invadirla, fue un hecho que no se relata demasiado de su historia pero también lo pondremos, el poder del abuelo Luca no aumentó aquí, sigue siendo el mismo. Ahora pasaremos a una época más adelantada, el abuelo Luca rescató un chico abandonado llamado Tisi, el cual era su nieto, este se encargó de entrenarlo en el campo todos los días, un día en el que ambos entrenaban se escucharon ruidos en el monte, era el bombero que había regresado, el abuelo Luca había aumentado su poder tras entrenar a Tisi, alcanzando los 600 millones, con los cuales se enfrentó al bombero, no sin antes resguardar a Tisi para que no sufra daños. Luego de tanto tiempo el abuelo Luca junto con Tisi recorrieron el monte a caballo, el abuelo Luca sintió escalofríos malignos en su espalda, por lo cual le dijo a Tisi que vuelva a casa en el caballo, este sentimiento era la presencia del diablo mismo que había venido para cobrarse el alma del abuelo Luca, esto ya que el machete que consiguió por el sendero de los infiernos tenía el precio de pagar por su alma una vez el diablo venga a cobrarla, sin embargo el abuelo Luca no estaba dispuesto a dar su alma sin pelear, por lo cual se enfrentó al diablo con su machete. Luego de enfrentarse en un enfrentamiento donde no se sabe si el abuelo Luca derrotó al diablo o el diablo escapó, este recorrió el pueblo de Liebig donde se encontró a Maunix. Maunix al ver todas las adversidades que el abuelo Luca había pasado, decidió brindarle parte de su poder. Al ver que este era digno del mismo, el abuelo Luca aumentó su poder de forma abrumadora gracias a la transferencia de Maunix, haciéndose su mano derecha en la próxima guerra que se les avecinaba. En la guerra contra Omocat el abuelo Luca se encargó de enfrentarse contra Heterodoc junto con Licha, humillándolo de todas las formas posibles, pero perdonándole la vida, grave error, ya que al fusionarse con Omocat el poder del abuelo Luca no fue suficiente para hacerle daño a su fusión, brindándole parte de su poder a Maunix en la batalla final. Eso fue todo, el abuelo Luca después de la guerra con Omocat regresó al campo con Tisi y trabajan todos los días, Maunix va los sábados para ayudar en el campo a cambio de una torta de jamón, te queremos abuelo Luca, nunca cambies.